Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Israel Javier Gaitán, estudiante de segundo semestre de Psicología de la UNAD y compañero de ustedes en el curso de Psicobiología. El día de hoy les vengo a explicar un poco sobre el tema que he escogido para esta actividad y se relaciona con la violencia. ¿Por qué la violencia? Porque desde un inicio, desde que empecé a estudiar no solamente psicología, sino antes cuando estudié derecho, me sembró mucho en cuanto a las conductas delictivas de las personas. ¿Por qué razón algunas, como es el caso reciente del señor Rafael Uribe Noguera, en el caso de la muerte de la niña Juliana? Porque este tipo de personas, a pesar de que tienen aparentemente una normalidad social, cultural, económica, ¿por qué razón comete este tipo de delitos? En este aspecto, la duda siempre ha sido una constante, puesto que desde el derecho no se ha podido explicar de forma concreta y de forma científica por qué razón ocurre que ciertas conductas de estas personas aparentemente normales, pues por lo contrario no lo son, sino que pues cometen este tipo de delitos. Empezamos diciendo que desde el derecho penal, toda persona para que sea juzgada y condenada tiene que cometer una conducta que sea típica, antijurídica y culpable. La tipicidad hace referencia a que una conducta esté establecida en la norma como delito. Es decir, si una persona mata a alguien, tiene que estarse en el Código Penal estipulado que el que matare a alguien incurrirá en la prisión de tal a tantos años. Por lo tanto, entonces se cuadra esa norma en el hecho que esa persona incurre y por lo tanto entonces se llama lo que es comúnmente como la tipicidad. La antijuridicidad es que una vez agotada ese primer eslabón del delito, tiene que establecerse si la conducta típica es antijurídica, es decir, si efectivamente puso en riesgo o lesionó el bien jurídicamente tutelado. Es decir, no es nada más y nada menos que si una persona comete un delito, pues hay que establecer si realmente ocasionó algún daño. Y por último, y es el punto en el cual me siembra un poco la duda con referencia al tema seleccionado de la violencia, y es el tema de culpabilidad. La culpabilidad es el juicio de reproche a una persona que, estando en la capacidad de comprender acerca de la ilicitud de su conducta, no adecuó esa conducta de acuerdo a esa comprensión. Es decir, una persona que sabía que una conducta era delictiva, ¿por qué razón cometió esta conducta delictiva y por qué razón cometió el daño que ya cometió? Y por eso me parece tan ilustrativo el tema del señor Rafael Uribe Noguera. Frente a la violencia, se han explicado de dos maneras. Primero, desde el punto de vista neurobiológico, y otro desde el punto de vista sociológico o sociocultural. El que nos atañe a nosotros es desde el punto de vista neurobiológico, es decir, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista biológico del ser humano, puesto que desde el punto de vista social pues se dedican otras ciencias como la sociología, incluso la psicología o otras disciplinas. Sin embargo, no, lo que nos atañe en este instante es al tema de la psicobiología. La violencia es una agresión física o verbal ante una persona o a una propiedad de esas personas. Por lo tanto, una agresión siempre conlleva que deba realizarse un daño, sea moral, sea así, físico o sea simplemente material. La violencia es un aspecto que nos atañe a todos, no solamente a países subdesarrollados, países desarrollados, sino a países que tengan otros problemas, como esos países subdesarrollados. En Colombia, el tema de violencia son de los temas que deben evacuarse más en los estudios, en razón a que esto genera comúnmente los delitos, por ejemplo los delitos pasionales, por ejemplo los delitos por las riñas, los delitos de homicidio, entre otros.
Por lo tanto, me centraré diciendo que desde el punto de vista neurobiológico, que es el punto de vista que nos corresponde, hay cuatro modelos: el modelo genético, el modelo endocrinológico, y el modelo etológico, y el modelo propiamente dicho neurobiológico. Por la premura del tiempo, me centraré en los dos modelos y luego en los dos restantes. Los dos modelos primeros, es decir, el genético y el endocrinológico, pues se aduce que existe la serotonina, que es una sustancia producida por el encéfalo, en el cual, según los estudios, se ha relacionado esta serotonina como un inhibidor frente a las conductas agresivas. Es decir, entre mayor producción de serotonina, menor es la producción de conductas agresivas. Esto en razón a que la serotonina es una sustancia relacionada con los estados de ánimo, con las depresiones, con la agresión, con las tristezas. Por su parte, desde el punto de vista endocrinológico, la testosterona es una hormona esteroidea que genera mayor producción de actividad agresiva. Esto en razón a que es una hormona supremamente delicada y supremamente potente en cuanto a los estados de ánimos de las personas. Por lo tanto, en conclusión, frente a estos dos modelos, se puede decir que el equilibrio entre estas dos sustancias pues conlleva a que la conducta de una persona también sea equilibrada. Por lo tanto, la producción de una y la menos producción de la otra produce, o sea bien, que la persona tenga mayor actividad violenta o menor actividad violenta. El tercer modelo, que es el modelo etológico. La etología es la ciencia que estudia las conductas de los animales, en cabeza del padre de la misma, quien se llama Konrad Lorenz, austriaco y premio Nobel de la ciencia, en el cual ha señalado que existen grandes beneficios de la conducta agresiva en los animales y en los seres humanos. Sin embargo, en los seres humanos ha sido cuestionada. ¿Por qué? En los animales, pues estas conductas agresivas conllevan a que en un entorno de comunidad prevalezca el orden, por ejemplo, además que sirva para efectos de la reproducción. Esto en virtud de que, como bien lo saben, los machos pelean con los otros machos para apoderarse de sus hembras, y el ganador es quien se queda con este premio de procrear con las hembras. Por lo tanto, además sirve de alguna forma de un tamiz o de un filtro genético para que los animales que tienen mayores dotaciones y mayores aptitudes genéticas, pues por su fuerza y por su valentía, puedan procrear, y a su vez las hembras se quedan con el mejor procreador, por puesto que ganó la confrontación. Por su parte, frente al ser humano, estas conductas agresivas en un inicio sí sirvieron, puesto que el hombre primitivo de alguna manera interponía algunas limitantes frente a la agresión. Es decir, anteriormente el hombre en sus inicios, cuando cometía alguna infracción frente a la comunidad, pues esta infracción se equilibraba o se paliaba mediante una sanción, y esto quedaba ahí. ¿Por qué? Porque el hombre tenía intrínseco un limitante. Sin embargo, esto ha cambiado en razón a muchos aspectos y a factores no solamente biológicos del hombre y genéticos, sino que también a factores tecnológicos y de desarrollo económico, político, entre otros. Es decir, aunado a que al hombre se le ha desbordado esa limitación de autorregularse, adicional a ello, agravando la situación, se han creado por parte del hombre, ha creado armas de destrucción masiva que aumenta esta dificultad de limitar de alguna manera esa agresión frente al prójimo. Por lo tanto, entonces se dice frente a este tema, frente a esta teoría, pues que el hombre ha abordado totalmente sus limitaciones de autorregulación en la conducta agresiva. Por último, la neurobiología. Este es un tema bastante importante, puesto que explica
que en algunas circunstancias biológicas una persona puede ser violenta. No necesariamente tenga que existir algún elemento externo, es decir, una mala noticia o una agresión verbal de otra persona para que esta persona sea agresiva, puesto que lleva intrínsecamente, biológicamente y orgánicamente alguna situación anormal o algún fenómeno anormal que conlleva a que esta persona sea agresiva per se. Por lo tanto, se ha determinado mediante estudios que el lóbulo prefrontal del cerebro es el que aloja todo aquello relacionado con la agresión. Por lo tanto, las personas que tienen alguna lesión o algún trastorno en esta parte orgánica del cerebro generan una mayor producción de conducta agresiva. En conclusión, tenemos que existen otros aspectos que tienen que valorarse en el campo del derecho penal, que no solamente son aspectos jurídicos y probatorios, sino aspectos biológicos desde el punto de vista de la psicobiología, para establecer si una persona realmente en el momento de cometer un delito pueda que haya tenido una de estas anormalidades fenomenológicas y biológicas que ocasionaron que esa persona realizó este delito. Esto no conlleva decir de ninguna manera que se promueva la impunidad, todo lo contrario. Esto le da herramientas más sólidas, no solamente jurídicas y probatorias, repito, sino herramientas científicas y biológicas para establecer si una persona realmente cometió ese delito o no lo cometió ese delito bajo una conciencia, plena conciencia. Entonces es un tema bastante álgido y bastante importante, del cual estaremos prestos pues para seguir debatiendo en este curso. Muchas gracias, compañeros y tutor.